Hola y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestro canal. Hoy día vamos a hablar de una celebración muy importante pero también no muy conocida en este lado del mundo. Estoy hablando de la celebración de Hanukkah. Es posible que tú solamente conozcas Hanukkah por lo que aparece en la televisión o en alguna película, porque en realidad en este lado del mundo no es muy común hablar acerca de esta festividad. Pero te sorprenderás de conocer en este estudio lo mucho que esta fiesta tiene para enseñarnos. Quisiera comenzar por mencionar que Hanukkah no es una fiesta que se nos instruye en la Biblia que debamos guardarla. A diferencia de lo que ocurre con las 7 festividades anuales o los 7 Moadim, como son Pascua, primeros frutos, el Día de Perdón, etc. Esta no es una festividad que esté ordenada en la Biblia que debemos guardar, más bien tiene un componente histórico. Pero como buen estudiante de la Biblia sabrás que todo lo que le ocurre a Israel y al pueblo judío también es parte de la profecía y por lo tanto hay una enseñanza para nosotros. Vamos a aprender más acerca de esta fiesta porque hubo alguien además muy importante que también la guardó. Y sí, por supuesto que estoy hablando de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, comencemos hablando acerca de Hanukkah. Hanukkah es también conocida como la fiesta de las luces. Es una celebración histórica que dura 8 días, donde se conmemora la derrota de los helenos del imperio griego de manos del pueblo judío y la recuperación de la independencia de los judíos en manos de los macabeos, de los griegos seleucidas. Pero sobre todo, y quisiera hacerle harto hincapié a este punto, se celebra o se conmemora la rededicación del templo. Vamos a hablar un poquito más qué significa este concepto. Pero antes de eso me gustaría mencionarte lo siguiente. Siempre queremos seguir los pasos de nuestro Mesías Yeshua, ¿cierto? Como siempre digo en estos videos, nos vamos al contexto, te vas a dar cuenta de que Yeshua deja una gran enseñanza mientras él está celebrando Hanukkah, mientras él está haciendo parte de esta celebración. ¿Dónde dice esto la palabra? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10, versículos del 22 en adelante. Dice: entonces llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén. Era invierno, y Yeshua estaba caminando por los terrenos del templo, en la columnata de Shalom. Los Yahudim, los judíos, le rodearon y le dijeron: ¿por cuánto tiempo más mantendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo públicamente. Y Yeshua les respondió: yo ya les he dicho y ustedes no confían en mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero la razón por la cual no confían es que no están incluidos en mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las reconozco, ellas me siguen, y yo les daré vida eterna. Ellas absolutamente no serán destruidas, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todo, y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Bueno, si eres un estudiante bíblico curioso, me imagino que querrás saber cuál es esta versión de la Biblia. Y esta es la versión Kadosh israelita, que te la recomiendo mucho si tú la quieres conocer. Si tú vas a otras versiones más tradicionales como la Reina Valera, te vas a dar cuenta de que ahí no aparece la palabra que era la festividad de Hanukkah, pero sí por contexto nos podemos dar cuenta de que es esa la fiesta de la que se está hablando. En la versión Reina Valera se tradujo como era la fiesta de la dedicación, pero si tú te vas al contexto hebreo, la verdad es que no hay duda y todos los estudiosos están de acuerdo en que esta es la festividad de Hanukkah. Es la fiesta de la rededicación del templo. Ahora, quisiera volver al versículo que estábamos leyendo recién para mostrarte algo. Yeshua aprovecha que está en la fiesta de Hanukkah, está en esta celebración para dar el siguiente mensaje. Él dice que existen 2 rebaños. Existe un rebaño que es completamente ajeno a él y otro que es su rebaño. Y después él reafirma de que él y el Padre son uno, son un Ejad, son una unidad. Aquí se produce una división, tú tienes que ser parte. Existe un grupo de personas que en esta misma época van a estar celebrando otras fiestas. Fiestas que en realidad no son bíblicas, que no están instruidos en la palabra y que su origen y su trasfondo es pagano y no tienen que ver con lo que el Padre está haciendo. Otro grupo de personas que van a estar
queriendo dedicar su vida al Padre y querer hacerlo en obediencia lo más posible a su palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de oveja eres tú? ¿En cuál redil perteneces? ¿Y a dónde tú vas a agruparte? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo en estos tiempos? Vamos a ver a continuación un poco de la historia de Hanukkah. El pueblo de Israel ya fue dividido en los dos reinos, como hemos visto en estudios anteriores, y el reino de Israel, el reino del norte, ya está desaparecido. Solamente sobrevive el reino de Judá. Pero ellos son invadidos por el imperio griego y aparece un personaje muy importante que es Antíoco Epífanes. Yo te recomiendo mucho que puedas leer los libros de Macabeos. En ellos vas a encontrar toda la información que yo estoy contando acá, resumida, pero tú puedes estudiarlo más en profundidad. Yo sé esos libros apócrifos, pero son libros históricos, son libros de consulta histórica. En el año 168, bajo el reinado de Antíoco IV, el templo es saqueado, los judíos son masacrados y el judaísmo es declarado ilegal. Ahora, eso es una forma bastante suave de decir que el judaísmo es declarado ilegal. Lo que está pasando acá y lo que nos relata en la historia, resulta de que el judaísmo es ilegal en el sentido de que estaba prohibido y los judíos eran asesinados, torturados, maltratados y violentados por practicar lo que la palabra enseña. Por ejemplo, si una familia decidía circuncidar a su hijo, entonces ellos tomaban al bebé, lo asesinaban, tomaban a la madre y le colgaban el bebé muerto como una forma de castigo ejemplar. Y la verdad es que comenzaba matanza tras matanza, tortura tras tortura, crimen tras crimen, mientras que además un grupo de judíos fue traidor a su patria y ellos quisieron ser parte de los griegos. De hecho, se dejaron seducir por los griegos y comenzaron a adoptar esa influencia. Iban a los gimnasios, estudiaban su filosofía, intentaban lo más posible parecerse a los griegos, al imperio que había en esa época. Sigamos revisando esta línea de tiempo. Aquí viene el momento clave, el momento culmine, y esto tiene que ver mucho con profecía bíblica, así que toma harta atención. En el año 167 AC, Antíoco ordena la construcción de un altar a Zeus en el templo de Jerusalén. Y de hecho, él sacrifica un cerdo en el templo en honor al dios Zeus. Y eso fue ya la gota que rebalsó el vaso. Ese fue como ya el colmo de la maldad y la profanación. Y en ese momento Matatías y sus 5 hijos, que son los macabeos, los macabi, que pelean con martillos, ellos lideran una rebelión en su contra. Y surge como líder muy destacado Judas Macabeo, hijo de Matatías, ya que se hace conocido como Judas HaMaccabi, ya, o Judas el martillero. En el año 166 muere Matatías y Judá toma su lugar como líder de la revuelta, y en el año 165 la revuelta triunfa, ya el templo es liberado y rededicado, y ahí es cuando nace la festividad de Hanukkah. Ahora, tú que eres un estudioso de la palabra, me imagino que ya estás empezando a tratar de entender el simbolismo, los patrones y los mensajes que esta historia nos cuenta. Entonces, piensa esto en tu vida, trata de pensarlo así. La palabra nos enseña claramente, puedes revisarlo en esta cita, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, lo que hizo el pueblo con el templo es similar en nuestras vidas. Nosotros también fuimos engañados, conquistados, fuimos seducidos, fuimos traídos bajo engaño, bajo la influencia del imperio griego. Gracias al sacrificio de Yeshua, nosotros somos libres de esa influencia. Y nuestro templo, que fue también paganizado, también en nuestro corazón ocurrió la adoración a Zeus. Ahora es momento de rededicarlo, de quitar toda la influencia pagana que existe en nuestro templo, quitarlo de nuestra vida y volver a dedicar nuestro templo para la adoración del único Dios, del único Elohim que existe en el cielo y en la tierra, que es el Elohim, el Padre, el Creador, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia. Ustedes saben que yo le hago el quite a la palabra Dios y uso Elohim, y solamente lo hice para los que a lo mejor
no me conocen y de aquí en adelante seguiré diciendo Elohim porque tú ya sabes que ese es su significado. Creo que es muy importante que ahora vayamos a profundizar los elementos que están presentes acá. Así que vamos a hablar de qué representan los judíos e Israel para nosotros, qué representan los griegos, qué representa Antíoco Epífanes, por qué son 8 días y qué representan estos 8 días y qué significa este concepto de rededicación del templo. Estos elementos son súper importantes que tú los conozcas y los entiendas bien. Así que vamos allá. Ahora, ¿qué significa Israel? ¿Cuál es el significado que tiene Israel para nosotros? Bueno, Israel significa que estás dentro de pacto. ¿Ya? Ese es el significado de Israel. A Jacob se le cambió el nombre a Israel porque dice que él luchó con Elohim y venció, y el ángel tomó su pierna y le causó esta cojera. Entonces recuerda que los pactos se hacían tomados, nos está poniendo la mano debajo del muslo. Lo podemos ver cuando Abraham le pide a su siervo que le vaya a buscar una esposa a Isaac. ¿Cuál es el pacto bajo el que estamos nosotros? No podemos nosotros definir lo que es pacto. La Biblia siempre se define a sí misma. Y dice Jeremías 31 y 32. Aquí está, los días vienen. Ya, en los tiempos de Jeremías esto era futuro, pero para nosotros es presente. Cuando haré un nuevo pacto, esto es lo que a lo mejor tú has escuchado hablar como el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Fíjate, el pacto no es con los gentiles, porque de hecho gentiles es una persona fuera de pacto. El pacto es para la casa, para el reino de Israel y para el reino de Judá, no para cualquiera. O sea, puede ser cualquiera que quiera ser parte del reino de Israel. Y dice, no será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, de Egipto, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice ya. Entonces, Israel está dentro de ese pacto. Si tú sigues leyendo Jeremías, te vas a dar cuenta de que el pacto es que ahora los mandamientos que fueron escritos en piedra serán escritos en tu corazón. Pero también Israel representa otra cosa. Hazte esta pregunta: ¿cómo estaba el reino de Israel en el momento en que estuvieron bajo la influencia de los macabeos? Bueno, estuvieron bajo mucha presión, bajo mucha tiranía. ¿Cómo está nuestra vida hoy en día? ¿Cómo ha sido este año para nosotros? También hemos estado puestos bajo una enorme presión. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sale de ti cuando eres presionado? ¿Qué es lo que sale de tu corazón cuando el Padre te somete a presión, te pone bajo la prueba? Entonces vamos a revisar qué dice la palabra en el libro de Romanos. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino que la raíz te está soportando a ti. Te recomiendo mucho que puedas ver el estudio que hice de injertados, donde yo profundizo en esto. Pero ¿cuál es el punto que quiero hacer? Que nosotros somos olivo, ¿no es cierto? Somos olivo injertado. ¿Y qué pasa cuando se presiona la oliva? Bueno, surge el aceite, y el aceite representa las obras que el Ruach, y esas obras es obedecer su palabra. Cuando el Padre te pone a prueba, cuando el Padre te encierra en una cuarentena en tu casa, ¿qué es lo que haces? ¿Pierdes el tiempo y solamente te dedicas a ver películas y jugar PlayStation o lo que sea? ¿Pierdes el tiempo o tus obras demuestran que tú eres Israel, que tú eres parte de ese olivo injertado? Ahora, quisiera también poder hablarte acerca de lo que representa la otra nación en esta historia de Hanukkah, que es la nación de Grecia. Entonces anoté aquí algunos conceptos que me gustaría ir explicándote. Primero, Grecia es la tiranía. El imperio griego estaba siendo un imperio tiránico sobre pueblos judíos. Los maltrataban, los humillaban, los torturaban, los asesinaban. Y hoy en día también nosotros estamos viviendo bajo esta tiranía, todo en el otro extremo del mundo. En Oriente todavía los que son seguidores y creyentes en Yeshua experimentan eso. En este lado del mundo no es tan evidente la tiranía, no es tan evidente eso, que vamos un poco para allá, pero sí es evidente el siguiente punto, que es la influencia pagana y la mentalidad. Siempre desde el colegio a mí me han enseñado, a todos nos han enseñado que nosotros somos herederos de la cultura grecorromana. Nuestro cerebro ha sido programado desde el nacimiento para pensar de forma grecorromana, y ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. Por favor, escuchen, hermanos míos, tenemos que hacer este enorme esfuerzo por cambiar, como dice la palabra, renovaos, ¿no es cierto? Renovad vuestro entendimiento conforme a la buena voluntad, ¿no es cierto?, del Creador. Piensa de que de hecho a nosotros nos enseñan a leer de
izquierda-derecha. Perdón que me cueste tanto, es que la pantalla está al revés. Cuando en realidad el Padre quisiera que nosotros pudiéramos leer, perdón, de derecha a izquierda, como se escribe el idioma hebreo. Es un pequeño ejemplo muy básico para mostrarte de que estamos condicionados a pensar de manera greco-romana, a pensar de manera lineal y no cíclica, como es, por ejemplo, la mentalidad bíblica. También lo podemos ver porque Grecia se encargó, y vemos que hay una iglesia que es heredera de eso, que es la Iglesia Católica, de provocar un fenómeno que es la asimilación. Entonces, ¿qué significa la asimilación? Que es, en vez de ir y conquistarte y obligarte a la fuerza a que tú actúes como yo quiero, mejor yo asimilo, voy mezclando lentamente mis dioses, mis creencias, mi forma de ver con la tuya. Entonces, en vez de imponértelo, yo te seduzco para que tú quieras ser como yo y no tener que imponer. Es la obra del enemigo, como siempre lo ha hecho. Sabemos de que, por ejemplo, los dioses griegos, después son los dioses romanos, y que ahora, por ejemplo, son los días de la semana que nosotros tenemos, o los nombres de los meses. Es lo mismo que ocurre hoy en día. Pueblo de Elohim no quiere parecer pueblo de Elohim, no quiere ser obediente a la constitución del reino, sino que prefiere seguir la mentalidad y la moda que hoy en día está. Por ejemplo, todavía lo vemos en cosas tan evidentes como los gimnasios, los Juegos Olímpicos, la cultura del cuerpo, en el humanismo, en la exaltación del yo, de nuestro ego, cuando lo que deberíamos estar pensando es, bueno, tengo que morir a mí mismo, tengo que morir a mí para que pueda vivir aquel que dio su vida por mí, pueda vivir Yeshua en mí y pueda renovar completamente mi forma de ser y de pensar. Todo este sistema de pensamiento, todo este sistema, toda esta mentalidad griega se personificó en Antíoco Epífanes. Esto Yeshua lo sabe muy bien. Yeshua conoce la tradición de su pueblo y él tiene la mentalidad correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mateo 24, él habla acerca de la abominación desoladora y él está haciendo un paralelo entre Antíoco Epífanes con el antimesías, ya con el anticristo, como tú lo conoces. Él dice así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar Kadosh, en el lugar santo, en el templo, dice, dicho por el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lea entienda la alusión, ese será el momento para aquellos en Yahudá de escapar a las montañas. Y Yeshua está diciendo, bueno, los que han estudiado a Daniel saben que yo estoy hablando que Daniel profetizó que vendría Antíoco Epífanes. Obviamente Daniel es antes de Antíoco Epífanes y Yeshua es después de Antíoco Epífanes. Entonces Yeshua dice, bueno, lo que ocurrió de la abominación desoladora, que Daniel profetizó con Antíoco Epífanes, se va a repetir. Y de hecho se repitió en el año 70, según muchos estudiosos. Dice que era el momento de escapar a las montañas. Pero como la profecía tiene varios cumplimientos, entonces nosotros no podemos pasar por alto este detalle y que es posible de que esto vuelva a ocurrir. Y de hecho yo creo que está ocurriendo día a día. Si Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo para Zeus en el templo, hoy en día vemos que ese mismo espíritu está provocando de que la gente ingiera cerdo y lo lleve a su interior, que es el templo, en honor a Zeus. Yo sé que la gente no lo hace a propósito, nadie dice, oh, me voy a comer estas costillas de cerdo en honor a Zeus. Pero en la práctica es un poco lo que se hace. Lo mismo pasa con el pueblo cuando adoró al becerro de oro. Ellos no dijeron, vamos a cometer idolatría. Ellos dijeron, démosle alabanza a Elohim allá, porque él nos sacó de la tierra de Egipto, y adoraron el becerro sin saberlo. Piensa que tus acciones hablan más que tus palabras y que las intenciones que tú puedas tener. Ingresar un cerdo al templo vale más que lo que tú quieras decir o tu intención o lo que tú pienses. Es la acción la que cuenta. Y como son las acciones las que cuentan, entonces es momento de tomar acciones. Es momento de obrar. Y es momento de obrar de acuerdo a la palabra. Yo sé que tú no quieres seguir obrando bajo la influencia griega, bajo la influencia de este sistema que el enemigo ha creado. Tú quieres obrar de acuerdo a la palabra. Puedes seguir el ejemplo de lo que hizo el pueblo guiado por los macabeos en ese tiempo. Recuerda que el oro, para ser pulido y moldeado, tiene que ser golpeado a martillo. Eso es lo que a veces significa que el Padre nos ponga a prueba, que nos golpea con un martillo, ¿no es cierto? Entonces es momento de ver qué hicieron los martilleros en esa época para ahora volver a hacerlo. Ellos lo que hicieron fue dedicar el templo una vez más. Por eso es que esta fiesta se conoce como la fiesta de la rededicación. Esta fiesta se celebra durante 8 días. ¿Por qué 8 días? Hay dos explicaciones. Una, que dicen que hubo un milagro del aceite, que el aceite que tenían
no alcanzaba para los 8 días que querían celebrar y duró milagrosamente por 8 días, que es el tiempo que se demoraban en hacer aceite nuevo. Pero yo más bien me inclino por la segunda opción o interpretación. Los macabeos y todo el pueblo de Israel en ese tiempo no pudieron celebrar Sukkot, no pudieron celebrar la fiesta de los tabernáculos, ordenado en Levítico 23. ¿Por qué? Estaban en plena guerra, estaban peleando con los griegos. Y además porque el templo estaba profanado. Pero una vez que ellos lograron sacar a Grecia de sus territorios y volvieron a dedicar el templo, quitaron todos los ídolos, las imágenes, limpiaron ahí toda la cochinada que habían dejado, entonces ellos celebraron la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Y por si tú no lo sabes, la fiesta de tabernáculos es una profecía al tiempo de la boda del Cordero. Por lo tanto, es muy valioso, es muy simbólico de que sea esa precisamente la fiesta que ellos celebraron tardíamente. Ellos están haciendo una celebración tardía de la boda del Cordero, porque dijeron, bueno, prefiero llegar tarde, pero llegar. Me tuve que limpiar de todo lo malo que tenía, pero ahora estoy aquí y yo quiero ser parte de esta celebración de bodas. Además hay otro aspecto muy importante y es el número 8. El número 8 tiene un simbolismo en la palabra, que es la renovación, cuando el Padre hace todas las cosas nuevas. Quizás tienes dudas o está haciendo mucha información esto. Bueno, te invito a que me dejes un comentario ahí abajito en la cajita de comentarios. Tú puedes escribirme para resolver dudas, consultas o cualquier cosa que quieras saber. O si tienes algún comentario del video, me encantaría también poder leerlo. El siguiente punto que queríamos hablar es sobre la rededicación del templo. Entonces, sin duda, el templo somos nosotros, es nuestro cuerpo. Eso lo dice la palabra y lo establece muy claramente en 1 Corintios 6, del 18 al 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y aquí viene en el 19. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh, para el Espíritu Santo, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yah, del Creador mismo? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Yah, para glorificar al Creador del cielo y de la tierra. Nuestro cuerpo no es nuestro. Ahora te fijas de que en esta carta a los Corintios se dice hay que cuidar, hay que honrar el cuerpo. Fíjate de que cuando lo dice es empezando por los pecados de inmoralidad sexual. ¿Y qué mensaje más actual? ¿Qué mensaje más necesario para nuestros días en que la inmoralidad sexual está en la esquina, está presente en todos lados? La pornografía, la pedofilia, tanta inmoralidad sexual que nosotros podemos ver abiertamente. O sea, series de Netflix que muestran niñas que están siendo sexualizadas, todo se vende en base a la sexualidad y las mujeres son mostradas como objetos y los hombres son llevados a lo más básico y solamente a lo instintivo, y vemos de que sin duda hoy estamos en una época de una inmoralidad sexual terrible, que ha traído caos y estragos a nuestra sociedad. Sin duda que es el momento de hacer un llamado a recordar: tu cuerpo es templo del Espíritu, por lo tanto debes cuidarlo, y eso también significa que debes alimentarlo física y espiritualmente con el alimento que el Padre estableció. Cambiando de tema, quisiera también ahora mencionarte que Hanukkah es conocido como la fiesta de las luces. Se enciende una luz en cada día. Entonces, de hecho es muy bonito porque en Jerusalén prenden las Hanukkías y las ponen en las ventanas. Entonces toda la ciudad se ilumina porque en cada casa se ve que cada día va aumentando la luz. Ya es hermoso. Y ese mensaje tiene mucho que ver con aquel que estuvo en el templo hablando de yo y mi Padre somos uno, somos Ejad, y tenemos un redil que es Yeshua, porque Yeshua es la luz del mundo. Y Él nos llama también a nosotros ser esa luz. Dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubre con un tazón, sino la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Y fíjense en lo que dice a continuación, por favor. Dice, no he venido. Ya no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, la ley o los profetas.
He venido no a abolir, sino a completar, a cumplir. La palabra en griego ahí es plerú, que significa darle el sentido pleno, no de cumplir de que ya se acabó. Sí, en verdad les digo, ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. ¿Por qué Yeshua dice que nosotros somos la luz y Él es luz? Porque nosotros somos un reflejo de su luz. La luz de Él entra en nosotros y se refleja en nosotros para las demás personas. Como me gustaba decirle a mis estudiantes hace unos tiempos atrás, que la gente que hace cosas malas tenga vergüenza. No tengas vergüenza de hacer lo correcto, no tengas vergüenza de decir lo correcto y no escondas la luz, sino que los que están en tinieblas, los que están en oscuridad, a ellos debería darles vergüenza hacer las inmoralidades sexuales de las que hablábamos recién, por ejemplo. Pero no, la gente que hace lo correcto, que cree lo correcto, que ama a Yeshua, a ellos les da vergüenza. No, pues señores, tenemos que actuar al revés, ser valientes y llevar la luz del reino, la luz de Yeshua a cada rincón de la tierra. ¿Le va a molestar a la gente? Sí, la palabra lo dice, porque la luz refleja, muestra, ¿no es cierto?, que están en pecado, pero que no nos importe, porque hay otros, hay ovejitas perdidas que necesitan ser rescatadas. Así que para ir terminando, mis amados y amadas hermanos y hermanas, Hanukkah no es una celebración que esté ordenada en la Biblia, pero sí es una gran oportunidad para que tú examines tu vida y te hagas esta pregunta. ¿Será que tengo influencia de la sociedad, de las modas? ¿Será que tengo influencia de la cultura griega en mi vida? ¿Será que también en mi corazón todavía queda en mi templo algo que no debería estar ahí y yo debería quitarlo? Piensa, hoy en día la gente está en diciembre, acá en este lado del mundo, están en un momento tan consumista, disfrazado de pasar un tiempo en familia, están en un momento tan de moda, la gente lo único que está pensando es en reactivar la economía comprando y yendo a los malls y que ojalá les puedan dar acá en Chile el 10% de sus ahorros para poder ir a comprar, cuando eso, ¿qué tiene que ver con el Padre? Lo que el Padre quiere y espera de nosotros es que hagamos esta introspección, que nos miremos, que veamos en nuestra vida si estamos siguiendo el ejemplo de Yeshua. ¿Qué ejemplo nos dio Yeshua? Él guardó la festividad de Hanukkah y nos dijo, yo soy la luz del mundo. Y nos dijo, ustedes sean luz del mundo y guarden mi palabra y sean obedientes y ámense unos a otros. Y ese es el llamado que la festividad de Hanukkah yo creo que nos hace. Es decisión tuya si quieres guardar o no quieres guardar esta celebración, que no sea un reemplazo de Navidad, por favor. Es como que no quiero celebrar Navidad y quiero parecer un poco más judío, así que celebro Hanukkah y doy regalos igual. No se trata de eso, por favor, sino que se trata de poder ser parte del reino y de examinar tu vida para quitar toda influencia negativa. Entonces, como conclusión, yo te anoté acá, vivimos en una época donde se nota cada día más la lucha entre la luz y las tinieblas. Es por esto que debemos esforzarnos cada vez por sacar la influencia del mundo de nuestras vidas y tener una mentalidad renovada en base a la palabra del Creador que nos ama y que dio a su Hijo por nosotros. Así que vamos a hacer otro estudio de Hanukkah que voy a subir a continuación después de este, que se llama el anti-Hanukkah. Ya vamos a hablar de algunos conceptos ahí bien entretenidos que me gustaría poder compartirte. Pero mientras tanto, te invito a que puedas darle me gusta a este video, te invito a que puedas suscribirte al canal si aún no lo has hecho y que puedas compartir este mensaje también, que yo espero, de verdad espero que haya sido de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía. Mi nombre es Gonzalo, yo soy parte de La Pequeña Manada y este canal es Elisha, porque el tiempo de la restauración de la identidad de la casa de Israel ha llegado y es momento de que tú escuches el llamado del Padre y vengas a ser parte del reino. Sé que será de enorme bendición para ti, no tengas miedo, da el paso y mientras tanto que el Eterno te bendiga y te guarde. Muchas bendiciones, un abrazo enorme, shalom.